Continuamos hablando entonces de lo que es los métodos de separación de proteínas, bastante importante porque el conocimiento que hemos tenido hasta ahora y lo que hemos podido conversar sobre la estructura y función de las proteínas, pues proviene del estudio de muchas de las proteínas, pero de manera individual. Para estudiar una proteína con bastante detalle, siempre es necesario separarla del resto de las proteínas y para esto se disponen de algunas técnicas que nos ayuden a tener y luego comprender las propiedades de cada una de ellas. Los métodos necesarios provienen literalmente de la química de las proteínas, una disciplina muy antigua dentro de la bioquímica que mantiene pues la posición central de lo que es la bioquímica y el estudio que se hace. Las proteínas se pueden separar lógicamente y entonces purificar y para esto, pues es esencial poder determinar las propiedades que tenga cada una y su actividad, puesto que las células contienen miles de tipos diferentes de proteínas. La pregunta sería cómo las podemos codificar para tener una proteína específica. Entonces, los métodos de separación de las proteínas lo que aprovechan es las propiedades de cada proteína, porque las propiedades de estas van a variar una de otra. Entre las propiedades pues se puede incluir el tamaño, la carga y por supuesto las propiedades per se de unión que van a tener dependiendo de lo que queramos hacer. Ahora, las fuentes de proteínas pues generalmente son las células de cualquier tejido y pues en primer lugar para cualquier purificación de proteínas lo que tenemos es que realizar la rotura de la célula para liberar pues todas las proteínas que contiene. Esto cuando se hace se denomina extracto crudo y en caso de ser necesario pues se pueden utilizar técnicas para ir purificando como la centrifugación diferencial para preparar fracciones subcelulares o aislar determinados organismos también. Normalmente el extracto se somete a un tratamiento que van a separar proteínas en diferentes fracciones, dependiendo de las características que ya les he mencionado, como el tamaño o la carga, un proceso que pues ya después se denomina fraccionamiento. Dentro de estos métodos podemos hablar justamente de la precipitación salina que se puede hacer porque los pasos iniciales de fraccionamiento de la purificación van a utilizar pues las diferencias que pueden haber entre las proteínas con respecto a su solubilidad, por ejemplo. Esto pues va a depender muchísimo del pH, también lo podemos hacer con la temperatura y algo bien importante que es con la concentración de sal y por supuesto otros factores. Fíjense que la solubilidad que puedan tener las proteínas van a disminuir generalmente cuando hay concentraciones elevadas de sal y por eso fue que vimos cómo se formaban esas capas de solvatación. Un ejemplo clásico. Este efecto que produce la sal es un efecto denominado salting out, que es salado de la proteína. Y la adición de algunas sales en cantidades apropiadas, pues puede permitir que hayan precipitaciones de manera selectiva de algunas proteínas, dejando otras en la solución. La sal que usualmente se utiliza para esto, el sulfato amónico, que pues ha dado bastante buenos resultados para hacer el salting out pues, de las proteínas. Nos vamos a basar en estas características y además de esa precipitación salina que podemos hacer, también podemos utilizar la diálisis, la cromatografía de filtración en gel y nosotros nos vamos a centrar particularmente como ejemplo de estos métodos de separación en lo que es la cromatografía de intercambio iónico y por supuesto también vamos a hablar de lo que es la electroforesis. Entonces, vamos a hablar principalmente qué es lo que tenemos acá. Fíjense, dependiendo del pH de la solución, nosotros podemos hablar entonces, como ya hemos explicado en clases anteriores, qué carga, o podemos predecir qué carga puede tener las moléculas de proteínas. Por lo tanto, pues eso nos abre un camino para nosotros poder obtener proteínas de manera más pura.
a un mismo pH, las proteínas pueden tener diferentes cargas. Entonces, de allí es donde se basan, en este caso, para poder separar las proteínas y obtenerlas de manera separada. Vamos a hablar en primer lugar entonces de lo que es el método de electroforesis que contribuye o nos sirve pues para separar tanto aminoácidos como proteínas en un campo eléctrico. Fíjense, esta técnica también es bastante importante porque se basa en el desplazamiento que pueden tener las proteínas que van a estar cargadas porque va a depender del pH en un campo eléctrico. De allí es que nace pues la electroforesis. Este procedimiento pues generalmente no se utiliza para purificar grandes cantidades de proteínas porque pues existen otros métodos alternativos que son más sencillos, pero desde el punto de vista de investigación pues es un método analítico que nos da ciertas ventajas, y es que las proteínas pues pueden ser visualizadas además de separadas, lo que va a permitir, por ejemplo, a los investigadores que tengan una estimación rápida del número de proteínas que pueden estar en una mezcla o la búsqueda de la proteína específica que quieran determinar. La electroforesis también puede permitir la determinación de propiedades cruciales de la proteína que se está buscando, buscar su punto isoeléctrico y también pues observar realmente cuál es su masa molecular, que para eso fue que hemos estado explicando pues todo este tipo de procesos. Como dice acá, pues este es un proceso donde las proteínas se van a mover a través de un campo eléctrico y lo van a hacer a consecuencia de la carga que van a tener a partir del pH, que es un pH constante que se va a mantener a través de un buffer. Las moléculas que van a tener carga positiva van a migrar siempre hacia el electrodo con carga negativa, es decir, hacia el cátodo, mientras que las moléculas que tengan carga negativa pues se van a mover hacia el electrodo con carga positiva llamado ánodo. Y acá está cómo es que se realiza la electroforesis. Fíjense. La electroforesis generalmente se lleva a cabo en unos geles que están formados, esos geles, por un polímero entrecruzado de poliacrilamida, y ese gel de poliacrilamida lo que va a hacer es retrasar el desplazamiento de las proteínas que va a ser proporcional a lo que es su carga y su masa. Entonces el desplazamiento también puede estar afectado por esa forma que tenga la proteína. Entonces tenemos forma, carga y masa que pueda tener, es decir, el tamaño que pueda tener, pues va a ser que a través de ese entrecruzado de poliacrilamida, pues el desplazamiento sea más lento, o si es más pequeña, pues pueda ser más rápido, y si es mucho más positiva a un pH determinado, pues va a avanzar también de manera más rápida. Entonces, se basa en el tamaño y la carga eléctrica, en este caso, que va a tener la molécula. En la electroforesis, pues la fuerza con que se mueven las macromoléculas como las proteínas es el potencial eléctrico que tenga, y también pues el coeficiente que haya entre cada partícula desde el punto de vista del potencial eléctrico, y eso es lo que da la movilización. El desplazamiento que pueda tener una proteína durante la electroforesis es, por tanto, pues una función del tamaño y de la forma que va a tener la proteína, además de la carga en este caso. El método electroforético que frecuentemente se utiliza para estimar la pureza y la masa molecular, se emplea en este método de electroforesis un detergente denominado dodesilsulfato de sodio, que es el SDS. En su mayoría, las proteínas, en una cantidad aproximadamente proporcional a la masa molecular de la proteína, el SDS se va a unir a ella. Entonces se va a formar alrededor de la proteína, va a tener cargas netas negativas, lo que va a hacer pues que todas las proteínas pues migren hacia el extremo positivo, lo que sería el ánodo, y pues esto es lo que nos ayuda entonces a separar y visualizar la proteína como tal. La conformación nativa de la proteína se va a ver alterada cuando se fija el SDS. Recordemos que también hablamos de eso, y que el SDS pues es un detergente, y la mayoría de las proteínas pues adoptan esa forma similar, lo que permite entonces
que sea más por el tamaño, lo que le permita atravesar pues, ese entrecruzado que se forma con la poliacridamida. Cuando la electroforesis se realiza en presencia de SDS, porque no todas tienen que ser ahí, se separa entonces tanto por la proteína, por su masa molecular y la forma de los polipéptidos, es decir, los más pequeños pues se van a desplazar más rápidamente porque pueden atravesar rápidamente ese entrecruzado. Ahora, después que se hace la electroforesis, las proteínas se pueden visualizar porque se le pueden añadir un colorante que puede ser azul de comasí, o también hay otros colorantes que utilizan plata para hacer visuales las proteínas. Eso se hace pues sumergiendo el gel de poliacridamida en estas sustancias. De esta forma pues puede seguirse el progreso justamente de polificación de una proteína, si es el caso, ya que pues las podemos hacer visibles y podemos pues estar pendientes de el sitio donde se esté desplazando la proteína en el gel, porque hacemos comparaciones con lo que se denomina escalera de peso molecular, y allí podemos ir siguiendo el recorrido que están haciendo las proteínas. Ahora bien, en esta gráfica o en esta diapositiva, quiero mostrarles que esto sería lo que estoy marcando en este momento. Serían dos láminas hechas con vidrio especial, y el espacio que queda entre ellas, allí es donde se coloca la poliacridamida, la cual entonces se va a solidificar y va a formar pues ese polímero entrecruzado que les he hablado. Acá se coloca un peine, justamente un peine como el peine que ustedes conocen, y va a dejar estos pozos. En cada uno de esos pozos se puede agregar la muestra, que ya va a tener entonces el pH adecuado, y además también pues va a tener las proteínas para ser separadas, ¿ok? En uno de los extremos se coloca lo que se conoce como escalera de peso molecular. Yo creo que acá lo pueden ver, que se ven unas rayitas en azul, y se enciende la máquina de electroforesis, obligando entonces, como tiene SDS, a que todas tengan carga negativa, todas las proteínas, y por lo tanto se desplacen hacia el ánodo que tiene carga positiva. Cuando esto sucede, nosotros podemos visualizar cómo van avanzando las proteínas, como les estoy marcando acá, y entonces las proteínas que tengan mayor tamaño pues van a quedar en la parte superior, y las que tengan menor tamaño en la parte inferior. Entonces podemos ver y observar el recorrido que van a tener las proteínas. De allí que es muy interesante entonces la utilización de este método de separación, y dentro de eso observar por qué las características de las proteínas en sí nos permiten entonces saber, pues, entre otras cosas, pues la masa molecular que pueda tener la proteína. Es decir, que una molécula con una carga eléctrica neta, pues se va a desplazar en un campo eléctrico. Ese es el fenómeno que echa a mano la electroforesis, porque entonces es un procedimiento que es bastante potente, porque nos permite entonces separar a unas macromoléculas de otras. Igualmente, la electroforesis se utiliza para separar DNA y RNA, o extractos pequeños de ADN o ARN, si es la cuestión. La velocidad con que se dé la migración de una proteína o cualquier molécula, como les decía, ADN o ARN en el campo eléctrico, va a depender de la fuerza que nosotros podamos ponerle al campo eléctrico, y por supuesto de la carga neta que va a tener la proteína o el ADN o el ARN, pero fijándonos específicamente en las proteínas, y por supuesto ese coeficiente de fricción, que es ese tamaño que va a permitir que pase por allí. La separación electroforética, pues siempre pues a eso donde se realiza, se conoce, así sea en geles o en papel, o donde se haga la electroforesis, ese es un soporte sólido. ¿Okay? Eso se le denomina soporte sólido, porque el gel sirve como un tamiz molecular, que es lo que permite entonces la separación. Y como les decía, pues las moléculas más pequeñas van a atravesar rápidamente los poros, y las otras moléculas, pues las más grandes, se van a quedar
un poco atrás, y allí nos permite entonces tener la separación. Como les decía, no es para hacer purificaciones grandes pues, de proteínas, pero sí nos permite pues de alguna manera separar parte de la proteína y seguir ciertas evaluaciones cuando se hacen este tipo de procedimientos. Hablando de cromatografía, la técnica de cromatografía se utiliza también para separar componentes de una mezcla, pero aquí se aprovechan características también como tamaño y carga neta que se les pueda dar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay diferentes tipos de cromatografía, entonces, de hecho, se hacen de diferentes maneras. Vamos a hablar específicamente de nosotros, de las cromatografías en columna y cromatografía de intercambio iónico. Pero también hay cromatografía de exclusión molecular que pues echa mano de esa característica más de tamaño que de cualquier otro, que de carga específicamente, mientras que la de afinidad pues es la unión de esas proteínas a partículas que están cargadas dentro de una columna, y allí esto es bastante importante. También hay otro tipo de cromatografía que es cromatografía llamada HPLC, cromatografía líquida de alta resolución, que utiliza unas bombas de alta presión que van a acelerar el movimiento de las moléculas de proteína en una columna, y así como cualquier pues, materiales cromatográficos que puedan estar dentro de este flujo que se va a colocar allí. Lo que hace es que, bueno, reduce dentro de todo el tránsito que hay por la columna y, bueno, es muy utilizado pues para evaluar muchas proteínas. Recordando ahora en este momento justamente de pandemia que nos hablan de las proteínas que contiene, por ejemplo, la corona del SARS-CoV-2, entonces de allí es que vienen todo esto pues que nos interesa. En definitiva, que todas las cromatografías entonces tienen en común que van a presentar dos fases. Una fase llamada fase móvil, que generalmente es el solvente que se utiliza, y una fase estacionaria, que es el soporte, donde se distribuyen los diferentes componentes que se va a separar. ¿Ok? Como les comentaba, la cromatografía de intercambio iónico permite separar las proteínas porque estas proteínas se van a fijar electrostáticamente sobre el contenido que tiene la columna, que sería lo denominado matriz, en función particularmente de la carga que va a tener esa matriz, que tiene que ser una carga contraria a la que va a tener la proteína. Es decir, la matriz está cargada positivamente, se denomina cromatografía de intercambio aniónico, porque une aniones. Y si está cargada negativamente, se va a denominar cromatografía de intercambio catiónico. El ejemplo que podemos ver es acá primero. Yo les voy a explicar cómo es esto y cómo se puede pues, ver. Lo que va a estar en la fase estacionaria son unas perlas que van a tener pegadas a ellas una molécula que va a contener una carga determinada, en este caso positivo, es decir, que aquellas proteínas que tengan carga negativa se van a quedar unidas acá justamente en esa molécula que va a estar unida a unas perlas. Si por el contrario la perla está cargada con una molécula que tenga carga negativa, pues las proteínas con carga positiva se van a quedar unidas. Y aquellas proteínas que a un pH determinado no tengan carga, están en su estado isoeléctrico como tal, pues no se van a unir a ninguna y van a eluir primeramente en este caso. Entonces, el intercambiador aniónico es aquel que une proteínas con carga negativa y el catiónico une proteínas con carga positiva. Aquí tenemos en esta diapositiva cómo se hace una cromatografía de intercambio iónico. Entonces, fíjense cómo esto que está acá, esto que les estoy mostrando, sería justamente lo que se denomina columna, y dentro de la columna van a haber unas perlas que pueden estar cargadas, como les decía, positiva o negativamente, y sobre
o en la parte superior de la columna, pues se colocan las proteínas. ¿Qué hace que bajen las proteínas y salgan por el extremo inferior? Las características que ya les dije, tamaño y dependiendo del pH que se utilice en la solución donde está, pues donde están contenidas todas las proteínas que hemos sacado en ese extracto, bien sea crudo o que ya venga de una diálisis, las colocamos, pero además quien hace el empuje hacia la parte inferior, pues no es ya aquí no se utiliza la electricidad como tal, sino que la fuerza de gravedad es la que lo va a empujar hacia la salida de la posición o del extremo inferior. Entonces, una vez que esto sucede, o que lo colocamos así, pues seguimos colocando y lavando la columna con un buffer que va a tener un pH determinado, y a medida que pasa el tiempo, pues las moléculas se van a ir desplazando, se abre la llave que está en la parte inferior y aquellas moléculas en los primeros eluidos va a salir pues contenido que no tiene pues ningún tipo de proteína. Luego vamos a obtener proteínas que puede ser que no estén cargadas o que tengan la misma carga de las perlas, por lo tanto eluyen primero y luego se comienza a modificar el pH de la solución de manera que aquellas proteínas que quedaron unidas a las perlas que están contenidas dentro de la columna, pues se separen y eluyan también. Entonces ahí podemos tener varias fracciones con diferentes proteínas que no solamente tengan que estar adecuadas al tamaño, sino también a la carga que les va a proveer, en este caso, pues el, el pH de la solución donde se encuentra. Entonces a esto que está acá es lo que llamamos columna, como pueden ver. Esta es la matriz que las estamos viendo ahí, que es un soporte generalmente inerte, pero que lo podemos cargar de una u otra manera, dependiendo de lo que queramos hacer. Tenemos la mezcla de proteínas o aminoácidos, si es el caso, y por supuesto el buffer con la modificación de pH que nosotros estemos buscando, y el eluido. El eluido es lo que sale después que se abre la llave. Vamos a hablar un poco de lo que es entonces la cromatografía de intercambio catiónico. La matriz sólida tiene grupos cargados negativamente. En la fase móvil, pues las proteínas con carga positiva neta migran más lentamente a través de esta matriz, ¿no? O sea, si tenemos, bueno, yo estoy hablándole de intercambio catiónico, ¿no? Que era la anterior, pero bueno, independientemente de, van a salir en una fase primera, pues las que están cargadas negativamente, en este ejemplo que estoy marcando acá, se van a quedar unidas a a las perlas que tengan la carga positiva, y entonces van a migrar más lentamente las que tengan carga negativa, puesto que la migración de las primeras van a tener cierta, o van a estar un poco más retardadas por la interacción con la fase estacionaria que van a tener. Los tipos de proteínas que pueden ser separados pueden ser en diferentes bandas, porque van a salir diferentes eluidos de cada una de ellas. En definitiva, que cuando las partículas negativamente se unen a la matriz, ¿ok? Que estarían en la fase estacionaria, se van a unir las que están cargadas positivamente, y las que están cargadas positivamente van a ser retenidas, ¿ok? Las que tengan la misma carga que se está utilizando en el intercambio iónico, es decir, en la matriz del intercambio iónico, pues por supuesto esas partículas pues van a ser rechazadas si tienen la misma carga y van a ser eluidas primero. Y luego, como les explicaba, aquellas partículas, en este caso que estamos viendo acá, que tengan carga neta negativa, pues se van a obtener ya por modificaciones de pH. Pero como les he hablado también, pues también se puede utilizar no solamente la modificación del pH, sino hacer que haya dentro de la matriz una competencia, porque se pueden utilizar, además del pH, pues otras sustancias que puedan ser más negativas o más positivas que la misma proteína que está unida, compiten entre ellas, y también se puede hacer un eluido de esta manera. Lo que quiero decir es que aunque estemos hablando de intercambio iónico, que es lo que debemos tomar en cuenta, que se hace con
modificación de pH, pues también hay variantes que podrían utilizar otro tipo de moléculas que compitan con eso. Pero bueno, no los quiero confundir y esto es la base de lo que es, pues en definitiva, los métodos de separación que tenemos que hablar en estas clases. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por la atención, disculpen lo malo, yo sé que no es igual dar las clases por acá, no es igual explicar, pero espero poder llegar y poder ser una guía para que ustedes puedan acudir a los diferentes libros y poder investigar por ustedes mismos cada una, no solamente de los métodos, sino de todo lo que hemos hablado en las proteínas. Nos vemos en unas próximas clases por allí y esperando pues retomar pronto las clases presenciales y que retornemos a la normalidad. Muchísimas gracias y hasta luego.